Cuando hablamos de proporcionalidad, estamos hablando de una proporción. La misma puede ser entre objetos, distancias, segmentos, etc. Esta proporción es la igualdad entre dos cocientes, es decir, dos fracciones, donde los valores que la corresponden al valor de A y al valor de D se los llama valores extremos, y a los valores de C y valores de B, valores medios. Por lo tanto, en toda proporción, el producto entre los valores extremos es igual al producto de los valores medios. Veamos un ejemplo de la guía de ejercicios. Acá tenemos el ejemplo del árbol que arroja una sombra de 7 metros. En ese mismo momento, un pino joven de 1,6 metros de altura proyecta una sombra de 70 centímetros. ¿Cuál es la altura del árbol grande? Bien, ahí tenemos los esquemas del primer árbol de 7 metros que proyecta la sombra y del pino que tiene una altura de 1,6 y 70 centímetros de proyección de la sombra. Ahora bien, primero lo que tenemos que hacer es hablar todo de la misma unidad. Si vamos a hablar todos de metro, pasar a todo metro, y si vamos a hablar de centímetros, pasar todo a centímetro. Y ahora bien, vamos a ver cómo podemos plantear la situación para encontrar la altura del árbol grande. Acá podemos usar la proporción. ¿Por qué? Porque nosotros podemos subdividir, es decir, poner como cocientes las alturas de ambos árboles, que es igual a la sombra que proyecta cada árbol. Es decir, que la altura del árbol grande va a estar sobre la altura del árbol del pino, que es el pino pequeño, y eso va a ser igual a la sombra del árbol grande dividido la sombra del pino. ¿Sí? Entonces nos va a quedar que x sobre 160 centímetros, que en este caso yo pasé todo a centímetro, va a ser igual a 700 centímetros sobre 70 centímetros. Jugando con lo que es el concepto de proporción, vamos a ver que los extremos van a ser igual que los valores medios. Entonces, x por 70 centímetros va a ser igual a 700 por 160 centímetros. Despejando el valor de x, me da que la altura del árbol grande es igual a 16 metros o 1600 centímetros. A partir de ver el concepto de proporcionalidad, vamos a ahondar ahora en el concepto de trigonometría. Y partimos para ello de un triángulo rectángulo. Como vemos en pantalla, un triángulo rectángulo donde tiene tres vértices compuestos por A, B y C, donde el mismo cuenta con tres ángulos, el ángulo alfa en el vértice B, el ángulo beta en el vértice C y el ángulo que corresponde al vértice A está pintado de azul. Eso quiere decir que ese ángulo, al formar una perpendicular, tiene un valor de 90 grados. ¿Sí? Ahora bien, conozcamos cómo se denomina cada lado si yo me paro en distintos ángulos. Si yo me paro en el ángulo alfa, que es del vértice B, vamos a notar que el lado AC se lo llama cateto opuesto. Al lado AB se lo llama cateto adyacente y al lado BC la hipotenusa. Ahora si yo me paro en el ángulo beta, que es del vértice C, notamos que su cateto opuesto es el lado AB, su cateto adyacente es el AC y el BC sigue siendo la misma hipotenusa. Ahora bien, para cuando tengamos un triángulo rectángulo y el mismo no cuente con todos los datos necesarios que me soliciten, vamos a necesitar de las razones trigonométricas. ¿Cuáles son esas razones trigonométricas? Son las que vemos en pantalla. Es el seno del ángulo, en este caso le puse alfa, pero puede ser cualquier ángulo que me den o que cuente el mismo triángulo. Entonces va a ser el seno de alfa, que va a ser igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa, siempre hablando de valores. O puedo utilizar también el coseno del ángulo, que va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. O bien puedo utilizar la tangente del ángulo, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora veamos un ejemplo que también está en la guía de ejercicios del TP. El ejemplo es el que calculen la sombra que proyecta una persona cuya altura es de 180 centímetros, a lo que es igual a 1,8 metros, cuando la inclinación del Sol determina con la horizontal un ángulo de 31 grados. Ahí yo les armé un esquemita, ¿sí?, de una persona donde tiene una altura de 180 centímetros, donde la sombra con la horizontal forma un ángulo de 31 grados. Entonces, primero, yo me tengo que enfocar en los datos que me dan. Me dan altura y me dan un ángulo.
¿sí? ¿Y qué es lo que me piden? Yo al hacer el esquema y anotando todos los datos que tengo, puedo ver que lo que me están pidiendo es el cateto adyacente, o sea, la sombra que genera la figura, la persona, respecto al horizontal. Entonces lo que me piden es el cateto adyacente. Al tener el ángulo de 31 grados, yo puedo notar que el dato que tengo, esa altura que tengo, va a corresponder al cateto opuesto porque se opone al ángulo. Entonces, ese lado que se opone al ángulo se lo llama cateto opuesto. Entonces, mi solución, ¿cuál va a ser? ¿Qué puedo usar yo? ¿El seno, el coseno o la tangente? Pero en este caso, como tengo el ángulo y tengo la altura, que es el cateto opuesto a ese ángulo, voy a usar la tangente del ángulo correspondiente. ¿Por qué? Porque tengo los datos y puedo ya directamente al reemplazar encontrar el cateto adyacente. Entonces vamos reemplazando los datos. La tangente del ángulo en cuestión, que es 31 grados, va a ser igual a 1,8 metros dividido el cateto adyacente. Puedo pasar el cateto adyacente multiplicando para el otro lado, la tangente dividiendo para el lado donde salió el cateto adyacente, entonces voy a tener que el cateto adyacente va a ser igual a 1,8 metros dividido la tangente de 31 grados. Al calcular eso, noto que el cateto adyacente me da 2,99, etc. Entonces podemos redondear que el cateto adyacente es igual a 3 metros. Es decir, la sombra que proyecta la persona es de 3 metros.